de interesar, ¿no? Y debería de justamente colocarse también dentro de estos artículos. Y vamos a conversar con Franco Salinas para ver cómo es esto. ¿Qué tal, congresista? ¿Qué tal, Mario? Buenas noches, gracias por la oportunidad. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que en sí dice el texto que ha sido aprobado sobre la inmunidad parlamentaria? ¿Es solamente por delitos comunes o también se ve el tema de lavado de activos? No, miren, en términos generales hay dos partes. Lo Ya. primero es que aquellos congresistas que lleguen con procesos abiertos, por ejemplo, el señor Vizcarra, que busca inmunidad, él va a llegar, si es que llega, si es que es elegido congresista, con procesos judiciales abiertos. En ese caso, van a seguir con sus procesos sin ningún tipo de privilegios, ni beneficios, ni derechos de nada. Es como si no hubiesen sido elegidos congresistas. Siguen en el fuero normal ante el mismo juzgado o Corte Superior, como fuera el caso. Claro. Y así que ese es un importante y fundamental avance para la lucha contra la corrupción, porque aquellos que buscaban inmunidad postulando al Congreso ya no van a tener la impunidad que, bueno, la ciudadanía venía rechazando, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, aquellos congresistas que, digamos, cometan delitos durante su periodo parlamentario, ¿no? Van a tener que digamos, un procedimiento muy célere que va a tener que reglamentarse 30 días después de emitida la norma ante la Corte Suprema, levantarle la inmunidad. Me imagino que va a ser en un plazo, se estaba proponiendo de 15 días, eso se va a ver ya después en la reglamentación, pero también, ¿qué es lo que pasa? Ya no va a haber el dilema de otorongo o no come otorongo, porque antes lo que se buscaba, lo que se pretendía es que el Congreso dilate, demore y proteja a quien está finalmente buscando impunidad. Ya no va a ser el Congreso, va a ser la Corte Suprema, dentro de un plazo prudencial, que levante la inmunidad. Y si el Congreso no busca o no oficia a la Corte Suprema, se va a tener como un silencio positivo, ¿no? Ajá. Ahora, ¿usted comparte, por ejemplo, la idea de que este tema de la inmunidad parlamentaria y la eliminación y esta votación a favor ha sido por una presión mediática, por ese miedo y temor a algunos medios de comunicación y de periodicazos, como dijo el expresidente Merino Elama? Mire, en realidad, yo desde mi punto de vista muy personal lo digo, creo que de un tiempo a esta parte, y no solamente este Parlamento, sino hace ya algunos años atrás, las aprobaciones en el Congreso responden a cierta coyuntura mediática. Okay. Lamentablemente hay que decirlo para bien o para mal, pero Respondo. yo personalmente en campaña, digamos, estaba pues en contra de ciertos congresistas que buscaban impunidad, llámese el general Donaire, algunas otras personas como el Comepollo, no sé qué, que efectivamente habían cometido delito y todo eso. Entonces, Mario, es una suma de varias situaciones que no le dan la tranquilidad a la ciudadanía y es también parte de la crisis que se ha generado. Y yo creo que es una medida sana, yo creo que ayuda. Sin embargo, hay que dejar muy en claro que la inmunidad continúa en cuanto pues a emitir tu voto o a ejercer actos de fiscalización, por ejemplo, contra un gobierno regional. Ajá. Va a haber una línea muy delgada, y eso es peligroso, de lo que tú podrías, por ejemplo, emitir una opinión, te pueden denunciar por calumnia. No, este señor me insultó, me ofendió, y eso habría que ver, Claro. si es dentro de tu opinión parlamentaria o estás cometiendo delito. Ese es el problema, ¿no? O sea, entonces, básicamente la agenda hoy por hoy, según lo que nos está diciendo, la agenda del Congreso, de las sesiones del Pleno, se rige de acuerdo a la coyuntura y también a la coyuntura mediática. No necesariamente la mediática, pero por ejemplo lo que ha pasado en el tema de Ica y del norte por el régimen agroexportador, había ya que actualizar la norma, derogarla y crear un régimen más que responda a las necesidades de los trabajadores del sector, porque esa ley tenía 20 años. Entonces nos hemos tenido que dar cuenta con estos reclamos. Lamentablemente fallecieron 2 personas y bueno, se pudo haber evitado si hubiésemos entendido que había una necesidad, ¿no? Lamentablemente el señor Vizcarra lo que hizo en el interregno parlamentario es ampliar la norma por 10 años más sin escuchar al sector de los trabajadores. Entonces yo creo que ahora, la próxima semana, la comisión va a tener que presentar una reforma
y esto responde a una necesidad también, que se le puede llamar coyuntura. Eso fue culpa del expresidente Vizcarra. O sea, todo este Por despelote, supuesto. ¿no? Yo creo que toda la crisis en general, Mario, tanto política como social, responde un poco al comportamiento, ¿no? A la ineficiencia y a la irresponsabilidad del señor Vizcarra y todos los negociados que ha tenido durante su gobierno, ¿no? Ahora, el congresista Salinas, en cuanto a las autoridades como ministros, jueces de la Corte Suprema, miembros del Tribunal Constitucional, entre otros, ¿cómo quedaría el tema de la inmunidad? Mire, la norma establece que los magistrados del Tribunal Constitucional y el defensor del pueblo tienen las mismas prerrogativas que los congresistas en este aspecto, ¿no? Entonces, si ellos cometieran un delito en el ejercicio de un periodo de las funciones, van a tener el mismo privilegio de que vaya a la Corte Suprema en un, digamos, periodo muy corto y se le levante la inmunidad para que se le procese. En ostensible, obviamente, comisión de delito, ¿no? Congresista Salinas, muy amable, muchas gracias por su participación, como siempre, por haber Gracias accedido. a usted, Mario. Gracias.